justo por encima de la aorta, se llaman defectos de entrada. Y normalmente lo que uno ve son un relieve. Cuando uno hace ecografías sin Doppler, uno ve que tiene un cototito. No se ve el hoyo. Tiene que poner el Doppler para que se vea el hoyo. Lo que sí, el soplo que tiene es maravilloso. ¿Ustedes han escuchado un soplo? ¿Sí? ¿Han escuchado un ducto arterioso persistente? No. Y cuando son musculares es que el músculo ventricular tiene un orificio medio, que es un hoyo. Si no se lo han podido imaginar por ahí, este ejemplo es bastante bueno. La zona perimembranosa es esta zona, por lo tanto un CIB perimembranoso es un orificio de esta zona. Está justo antes de la aorta. Ahí nace la aorta, está justo antes de la aorta. Cuando son musculares, está en el músculo, o sea, en el músculo con un orificio en medio, ¿ya? Que puede ser muy cerca de la perimembranosa, muscular al medio, o prácticamente apical. De hecho, una de las imágenes que vamos a ver es una que está justo acá. Le faltan las zonas más profundas. Y las comunicaciones subcristales o infracristales, tú ves la aorta con orificios a los costados. Eso es lo que tú alcanzas a ver. ¿Cómo se ve un orificio? Se ve así. Es un hoyo. Si tiene pinta de hoyo. Es verdad. Y por lo tanto, como cualquier tipo de orificio, en cualquier cosa de fontanería, lo que uno hace es agarrar alguna cosa que pegue y le pone un tapón. El problema es cómo llegar. Si el corazón fuese más fácil de llegar, sería súper fácil arreglar un corazón. El problema del corazón es que si tú abres el corazón se vacía. Por lo tanto, no tienes posibilidades de abrir el corazón para generar un campo quirúrgico muy agradable y arreglar este desastre. Entonces, lo que normalmente tú tienes son dos técnicas principales. Una que es con SEC, que es con circulación extracorpórea, y otra sin SEC. Y así se dividen en forma muy grosera las cirugías cardíacas. Con SEC es parando el corazón. Tú paras el corazón, haces una cardioplegia, que es con frío y potasio. El corazón queda estático, queda en asistolía durante un tiempo, y mientras tanto que el paciente está en asistolía, tú mantienes tu SEC, tu equipo de circulación extracorpórea, funcionando para oxigenar al paciente para que no se muera. Y cuando estás listo, tú bajas la concentración de potasio, recalientas al paciente, le das un estímulo eléctrico al corazón para que vuelva a funcionar, y eso cuando típico que dicen, ya, ok, así, ves que el ventrículo que estaba muerto comienza a latir nuevamente, y todos son felices, revisan que no esté sangrando por ninguna parte, y cierran. Y el paciente va a estar como 2 semanas metido en el hospital, por lo bajo. Esta en general, cuando no son con CIB, que es la técnica más bonita y más clásica, que es parando el corazón y abriendo y arreglando, son las no invasivas. La no invasiva es entrando con catéteres desde la pierna, avanzar a través dependiendo de si es aórtico o venoso el defecto, entras por la arteria o vena femoral, avanzas hasta el corazón y colocas un tapón que se llama Amplatzer. El Amplatzer es un paraguas, es un doble paraguas, donde tú tienes 2 paraguas uno contra el otro. Entonces esto viene ensamblado, son fibras de nitinol. Nitinol es titanio con un polímero que tiene memoria. Entonces cuando va adentro, va desensamblado, va con un cable. Y cuando tú sueltas, se vuelve a agarrar la forma de que está prefabricada, que son un doble tapón, que se abre primero un tapón, luego el otro tapón, después lo suelta y queda puesto el tapón. Listo. El problema es que el Amplatzer más chico que uno ocupa en veterinaria es el de 1.5 centímetros y más o menos vale entre 3 y 4 baros. Eso es lo que vale el Amplatzer. ¿Por qué? Porque hay una buena empresa que lo fabrica y nadie más está interesado en hacerlo porque el volumen de pacientes que ocupan el Amplatzer es muy bajo. Entonces ellos hasta el día de hoy son los únicos que ocupan dispositivos de oclusión tipo Amplatzer, que es la empresa Amplatzer. La otra opción es colocar coils. Coils son resortitos. Entonces tú ¿qué haces ahí? Es colocar 4, 5, 10 resortes uno encima del otro
para generar un taponcito. Entonces el primer resortito lo colocas a un costado, el siguiente lo pones al lado y se van enredando un resortito con el otro, todos son de nitinol, hasta que tú vas creando un tapón para esto. El problema es que se puede soltar. Y si se suelta se transforma en un tremendo trombo de resortito. Y eso seguro que va a dar pulmón. Entonces es un problema. Tú en un puro resorte te puedes gastar unos 1 millón, 1,5 millones en puros coil. Y una placa se sabe poner entre 2,5 y 4 palos. 2,5 es más barato. Pues ¿de qué depende? Depende de lo que vas a necesitar. Este es un peine membranoso clásico, donde tengo ventrículo izquierdo, ventrículo derecho arriba, y yo tengo un flujo que va desde izquierda hacia derecha a través de este efecto. Y lo que uno hace aquí, normalmente con un emplacer, y la forma quirúrgica de abordar este tipo de situaciones, coger un paraguas aquí, un paraguas acá, y tapaste el hoyito. Queda siempre un remanente los primeros 15 días, y después de 15 días tiene una fibrosis, que es una reacción del músculo contra el nitinol y aprieta la comunicación. Y el soplo desaparece. Esta es por lejos la más terrible de las que he visto yo en mi vida. Esta la presentó el doctor Carlos Mucha, que me prestó la imagen. La aurícula están acá, ventrículo acá, aorta aquí. Septum, apex. Fíjense que le falta la última zona del septum interventicular llegando a apical. Están comunicados los dos ventrículos. El otro está acá. Este está acá. El problema es que este es inoperable. No tienes hombro para poner una placa. Para poner una placa necesitas 2 hombros. Para poder que la placa se quede agarrada. Aquí tienes un hombro que sería este. Pero te falta el otro. Son pacientes que a veces que tú los miras y dices, disfruten. Le queda, no sé, 2 meses. No sé. El diagnóstico de estas cosas, cuando son de este tipo, estamos hablando que 2 meses, 3 meses a todo renta. Pero esto es una malformación. Malformación. Nació con eso. Y ahí está la importancia y lo fundamental de que el médico general, en la primera evaluación, a los 15 días, cuando va a decir, mire, voy a comer recién nacido, ausculten los pacientes, aunque sean molestosos, aunque estén gritando, auscultar cada uno, porque de repente te traen 10. Tienes que auscultar uno a uno, porque muchas veces en ese momento es donde tú detectas las comunicaciones. Y es el que gatilla llamar al especialista para evaluar el tipo de paciente, evaluar si hay que operarlo, evaluar si hay alguna posibilidad de solución, y si lo hay, comenzar a preparar el pabellón, que significa mantener las presiones bajas, evitar el edema pulmonar, mantenerlo con dieta bajo en grasa, alta en proteína, para evitar que el paciente vaya a subir mucho de peso, para preparar un pabellón de buen nivel. Además, tengo que medir todas las arterias o accesos venosos que tenga para poder saber si voy a entrar con técnica tradicional, o sea, parar el corazón, o con técnica no invasiva, que es por vía de catéter. El catéter más chico mide 0.025 milímetros, chiquitito, pero hay pacientes que son más chicos que eso. Entonces, de hecho, hay un paciente en particular que estamos esperando que crezca un poco, que está en Quillota, que tiene un ducto anteroso persistente, que lo va a operar, pero necesito que crezca un poco, porque es un perro, ¿cómo se llama? Chau chau. Es grandote, pero tiene unas arterias chiquititas. Entonces, si yo coloco el dispositivo de introducción de los catéteres, voy a colapsar la femoral. Entonces, hay otra opción que está escrito por un chino, que es hacer un láparo como si fuera a hacer una OH. Y en vez de hacer eso, agarráis toda la pieza y la tiráis para el lado y accede a la vena cava y canuláis la vena cava y hacer todo el procedimiento desde la vena cava. El problema es el cierre, porque ¿cómo cerráis la vena cava? No podéis cerrarla, porque matáis para abajo. Entonces ahí él describió una técnica antes de poner un dedo encima,
deja puestos puntos antes. Ya canuláis y una vez cuando salís, apretáis los puntos para que el fondo vaya cerrando el espacio. Pero lo dejáis puesto antes, o sea, antes de la herida, dejáis puesto el pachecurito. Una cosa por el estilo. Sí, porque además que tenéis pasa el 100% de la sangre venosa por ahí. Y no podéis cerrarlo, porque cerráis y matáis todo el retorno venoso, por tanto el paciente entra en paro. No, es un desgaste. Esas cosas maravillosas. Es mejor una femoral y matarla, por último lo amputáis después, pero todavía. Mejor perrito chico amputado que perro muerto. No, te el perro muerto. Eso sería terrible, que hay que pagar los católicos. Los ductos arteriosos persistentes, en general, entre un 11 a un 32% de los caninos presentan algún grado de ducto arterioso persistente. Y aquí es re importante una cosa. No todos los ductos arteriosos persistentes se operan. Porque hay ductos arteriosos persistentes que son de tan bajo flujo que lo que hace es evaluarla antes de intervenir. Porque cuando tú intervienes con un ducto arterioso persistente, tienes riesgo de rajarla, romperla y hacer una disección aórtica. Que es ruptura de la aorta y el móvil. Nunca más viste nada. Por lo tanto, algo muy importante es el juicio al momento de decidir si vas a entrar a pabellón o no. Hay muchos de estos pacientes que la verdad que manteniendo dietas bajas en sodio, Prevactona, el paciente va tendiendo con el desarrollo a ir colapsando este ducto arterioso persistente, a hacerlo lleno funcional. Que está, sí está, se ve. Pero tú pones el doble color y no hay flujo entre medio. Por lo tanto, el paciente no es funcional. Manténgase bajo de peso siempre, comiendo bajo en sodio y haga su vida normal. ¿Se mide el diámetro Se mide, o va a depender del flujo? Se mide. El tipo de ducto arterioso persistente depende de la forma que tenga. Puede ser el más horrible de todo, el tipo A, que se considera como window screen, que es una ventana solamente. No tiene tubo. Entonces es pared contra pared. Pared contra pared, tiene un espacio en el medio, por lo tanto no tiene tubo. El problema del que no tenga tubo es que la técnica clásica, que es entrar, abrir tórax, agarrar la aorta, agarrar la arteria pulmonar, separarla, va a haber un tubito entre medio, pasarle un punto, se acabó, buenas noches, y cerraste todo y se acabó. El ducto arterioso persistente, cuando es con tubo, que es el tipo B y C, es así de fácil. Es poner un punto. Y se acabó el sistema. Normalmente se pone un punto con una. Se pone primero un 0, una seda 0. Se coloca seda 0 porque es más grueso, porque tengo menos riesgo de cercenar el vaso sanguíneo. Luego pongo otra seda 0 y a la tercera pongo normalmente una seda 2-0, 3-0 para que apriete bien fuerte. Y ahí hace varios puntos y se acabó. Y tú, a no ser que tengas estrangulada el esófago, tú lo dejas ahí, ni siquiera lo tienes que cortar. Basta con apretar y suspender el flujo. Si suspender el flujo, listo. Si está cercenado, te fregado, tienes que cortarlo. Entonces significa que tienes que hacer punto a un lado, punto al otro, cortar al medio y se acabó el otro. El problema es que estáis suturando una comunicación que está contra la aorta, por lo tanto el flujo que tienes es muy alto. Entonces lo que normalmente uno hace es hacer el típico, la tomosis chica, cerráis bien y después lo que hace es atravesar con la aguja el cabo del vaso sanguíneo, cabo del ducto arterioso, para que no se vaya a migrar, para que no se vaya a correr el punto. Entonces lo hace con una transficción. ¿Te acuerdas de las transficciones? Ya, una transficción con un vaso sanguíneo. Entonces tú primero aprietas por fuera, cortas, te queda el cabo y a través del cabo le pasas ahí un punto para que tenga un punto de fijación. Porque si no, acuérdate que tienes riesgo de que vaya a migrar este punto y se vaya a soltar y lo que está agarrando es la aorta. Y el paciente tendría hemorragia aorta. Las razas más frecuentes son Poodle, el Cocker Spaniel, el pastor alemán, el pastor de Shetland, los pomerianos, los collie, el Spring Spaniel y esta porquería que ojalá que nunca lo vean, que es un desastre de perro. Cuando lo vean,
por favor, corran. Bueno, no corran, porque le va a traer harta plata a ustedes. Pero el perro, la verdad que está mal hecho, el frentón. Es un paciente que es muy lindo, el King Charles Spaniel. Un perro es como un poodle, o sea, un cocker, cabeza más chica, con faldón, muy lindo, pero más o menos a los 4 años están todos medio muertos, por insuficiencia cardíaca grave, espontánea. De hecho, en Estados Unidos es el perro que uno utiliza para los estudios clínicos del ducto de la degeneración mixomatosa, porque se sabe que a los 4 años al menos 70% de los perros los producen. Entonces, cuando tú ves un estudio de degeneración mixomatosa, siempre son King Spaniel, porque genéticamente aparecen menos entre los 4 y 5 años. Y no duran mucho, duran por suerte 8 años. Son re bonitos, son amorosos, todo lo que queráis, pero son de vida. Esos perritos están fallados genéticamente, no por el tema del cráneo. Sí, son hidrocefálicos. No, se están tremendamente mal hechos. Son buenos para ser ducto ateroso persistente. Mi primer casi paciente de ducto ateroso persistente, perdón, de transporte sistémico, fue un King Charles Spaniel que llegó a Chile. Digo que casi porque se murió antes. Estamos preparando pabellón, estamos consiguiendo el famoso anillo que había que importarlo, entonces habíamos medido y habíamos remedido para hacer la importación del maldito anillo, lo mandamos por avión para que llegara y se murió el perro. Que fue eso. El problema es que, no sé si usted cacha los anillos para explicación de vasos sanguíneos. Es un anillito muy lindo que viene con un clamp al medio, que es el que cierra. Evidentemente, como Murphy funciona, llegó el anillo, pero no llegó el clamp. Que es el que cierra. Y el que cierra lo es re importante porque lo que hace el resto del anillo es ir apretándose por hidratación en forma paulatina durante 2 a 6 meses, dependiendo del tipo que compre. Pero si no está el cierre, el vaso sanguíneo se escapa. Por lo tanto no sirve para nada. Se pierde el efecto de la transficción que se había. Exacto, y la gracia de ese es que es una transficción progresiva durante un tiempo. Entonces, los pacientes que tienen comunicaciones entre la vena cava y vena porta, que si yo vengo y lo cierro, hago una hipertensión portal y el paciente hace insuficiencia hepática aguda, no pasa porque en el fondo se demora tanto que va apretando y por lo tanto se van compensando las presiones y el paciente después vive con su anillito puesto, se acabó. En el segundo ni lo ocupamos porque utilizamos una técnica más antigua que es con papel celofán, estéril. Hay que hacer todo un desastre para mandar a esterilizar el maldito papel celofán, pero funciona. Se llama Otto y vive feliz de la vida. Es un paciente que convulsionaba entre 2 y 3 veces por día. Después de la cirugía nunca más convulsionó y vive su vida normal y ahora está grande. Yo lo conocí chiquitito. Lo operé como a los 5 meses. Ya. ¿Cómo es la comunicación? La comunicación es entre la aorta descendente y la arteria pulmonar. Por lo tanto, genero dilatación de la arteria pulmonar, hipertensión pulmonar, hipertensión arteria que se llama aurícula izquierda, ventrículo izquierdo y aorta. No genera dilataciones directas ventriculares derechas, sino que cuando hace todo el giro, hace derecha. Profe, por ejemplo, no entendí el esquema. La sangre sale de la aorta, ¿verdad? Sí. De la aorta sale a la aorta descendente. Lo que hace el ducto arterioso persistente es una conexión entre la aorta descendente y la arteria pulmonar. Por lo tanto, la presión, en vez de seguir la ruta normal, mete mayor presión a la arteria pulmonar, al pulmón, a la aurícula izquierda, al ventrículo izquierdo y a la aorta. Ese es el ciclo que hace. Así es como se ve un orificio que está comunicado. En este caso particular se llama un window screen, porque fíjate que no hay tubo. ¿Y cómo se llama? ¿Cómo se cierra? Con una plancha. Si llegas a hacer la técnica clásica de pasar un punto, ese se rompe. Tú lo pasás
y se raja, literalmente en castellano antiguo, se raja el doctor Teloso Vicente y digo game over porque la verdad que tu raja se inunda el tórax y nunca viste nada, nunca más viste nada. Por lo tanto no tienes posibilidad de ir a agarrar un cabo o nada porque lo que hiciste es romper la aorta. Entonces, por ejemplo, con el Pato Torres nos pasó hace un montón de años atrás, estamos listos para estar. Sí, es que está así, está medio chiquitito, que era un paciente en transición. No era un Windows, pero tenía un cuello muy corto. Ya, bien, listo, vamos a comenzar a apretar. Sí, bien. Estamos con ecografía transesofágica, con un catéter de ecografía metido en el esófago, para ver qué está pasando con los flujos. Vamos bien, se rompió, listo. Y el Pato, muy sabio, dijo, listo. Se sacó los guantes, vamos a ver cómo el familia. Pero está latiendo, no hay nada que hacer, chiquillo. Nunca más va a haber nada adentro. Tú rompiste, se rompió la aorta, y en ese momento te sacaste los guantes y vais a hablar con la familia. Aunque el corazón siga pues no tiene nada que hacer. Cuando tiene un ducto arterioso resistente y grado, dice que B, José, cuando uno liga, hay cambio de presiones. Sí. Pero uno liga inmediatamente. Bueno, yo vi una cirugía y me explicaron que había que hacer el ligamiento muy lentamente para que esos cambios de presión no sean tan drásticos. Sí. Bueno, eso que estaba haciendo el Pato hasta que se rompió. Y la cirugía es así, y a Pato le ha pasado un poquito de veces eso, o sea, es apretando, se rompe, listo. Al principio uno se tira de cabeza, trata de buscar entre medio la sangre, no, a veces no se ve nada. Es una sopa de sangre. Te lava el tórax, no se ve nada. Es un gran desastre. Importante en la comunicación, aorta, aquí está la arteria pulmonar. Fíjense que una de las características que ustedes siempre van a ver cuando se hacen la ecografía de estos pacientes es que el aliasing, estos colores calipso anaranjados, que es turbulencia, respetan la válvula pulmonar. Está por debajo de la arteria pulmonar, o sea, de la válvula pulmonar. Fíjense que aquí está. Y normalmente hay una regurgitación chiquitita ahí. Pero el desastre está de la válvula hacia la arteria pulmonar, no de la válvula hacia el ventrículo derecho. Siempre respeta. Eso es la característica más importante para poder hacer el diagnóstico, es que este tipo de comunicaciones respeta la válvula pulmonar. Por tanto, la regurgitación que ustedes van a ver con el Doppler color siempre va a estar de la válvula hacia la arteria pulmonar y no de la válvula hacia el ventrículo derecho. Lo único que podrías tener es una regurgitación pulmonar por la sobrecarga de presión. Acuérdense que el pulmón, el lado derecho, vive con una presión que va entre 50 y 80 milímetros de mercurio, y la aorta está disparando al menos con 120. Por lo tanto, son al menos 40 puntos más. Y en estos casos donde hay pérdida de volumen, normalmente tengo hipertensión, entonces tengo además una sobrecarga de presión producto de la insuficiencia, por lo tanto, perfectamente podría tener 180 o 200 de presión inyectando acá, en un ventrículo y un corazón que está dispuesto para trabajar a 80. Bueno, ahí está más fotos. Defecto del atrio hay de tres tipos: osteosecundum, osteoprimum y fossa ovalis. Fossa ovalis en castellano antiguo es fossa oval, aunque todavía en todas las guías aparece con fossa ovalis. Osteosecundum y osteoprimum son como los primos hermanos. La gran diferencia entre uno y otro, el osteosecundo es cuando está justo al medio del septum interatrial, el orificio. Y el osteoprimum es cuando está pegado a donde nace las válvulas atrioventriculares, que es o la mitral o la tricúspide. Por lo tanto, por lejos no se opera, porque cuando se cierra, en general tiene el riesgo de tapar la mitral, porque queda muy cerca. Y
son en donde nació el uso de somacatéteres para poder cerrar el espacio. De hecho, en la Platzer original, que es del año 80, nació para cerrar suma fosa oval. Así partió. Y después no lo jugamos con millones de cuestiones, pero donde partió fue para fosa oval. ¿Usted hizo clase el doctor von Frey? Sí, no. ¿No? Creo que sí. ¿Sí? Repero. Walter von Frey tiene una fosa oval y tiene su corazón en Platzer. Y fue el primer Platzer que puso el hospital Fache. Estamos hablando de los años 70. Cuando era experimental, era ratoncito de laboratorio. Sí. Pasó la hora. Y todavía está vivo y todavía salta ese mano de las vacas. Y da vuelta a un novillo como si nada. Viejo loco, como simpático. Incidencia principalmente en pastor alemán, samoyedo y boxer. El boxer tiene una incidencia del 56%. O sea, el 56% de los boxers que ustedes vean tienen algún grado de algún este tipo de comunicación. Bastante. ¿Qué hace la comunicación? Es una comunicación entre la aurícula izquierda y la aurícula derecha, donde sobrecargo la aurícula derecha, arteria pulmonar, pulmón, aurícula izquierda y aurícula izquierda, presión nuevamente a la aurícula derecha. Ese es el ciclo. Aquí ¿se acuerdan cuál es el osteoprimum? El osteoprimum que está más abajo, ¿verdad? Si aquí dibujo, esto que está aquí es el septum interventricular. ¿Ya? Esta cosa de aquí es la mitral. Esta cosa de aquí es la tricúspide. Esta cosa que está aquí es el septum interatrial. Eso es lo que falta. La verdad que este corazón se parece más a un corazón de un anfibio de la vuelta que de un mamífero. Por tanto, lo que uno debería hacer en este caso sería poner una placa de este tamaño. Cosa que no voy a hacer. Porque no tiene sombra por ponerlo. En caso de colocarlo, estaría tapando las dos válvulas. Las dos válvulas. El otro CS no tiene tratamiento. Esto primero. Sí, sí. Aquí hay otra pista. Aquí también un primo, donde está la comunicación aquí pegadita, pegada a la aorta. Este es un fosas ovalis. Dice que tengo un orificio ahí, por lo tanto aquí sí hay hombro acá y hombro acá, por lo tanto aquí esto sí se puede cerrar. Esa es una de las más frecuentes en niños. Niños recién nacidos es la malformación más frecuente y la que normalmente se opera más o menos a los 10 días de nacido. Core triatlón, de las cosas raras que uno va a ver en la patología. Siempre acuérdense por favor que los gatos son como siniestros, porque el Core triatlón sinister son solamente los felinos y el Core triatlón dexter son solamente caninos. ¿Y qué es el Core triatlón? Es un corazón de 3 aurículas, 3 atrios. ¿Y cómo 3 atrios? Porque tiene un atrio dividido por la mitad, como un tabique. Donde tengo 1, 2, 3 atrios. Pero la verdad que es un gran atrio más otro atrio chiquitito que es el otro. Y aquí tengo la muralla que se divide en las dos. Y si fijan, se comunican y hay regurgitación entre una y la otra porque está comunicada, no es completa. Dentro de las cosas que hay que recordar ya al final de esta cosa, en los pacientes cardiópatas, ya saliendo de los congénitos, ya en lo que es clínica y comenzando a lo que vamos a tocar el día de hoy, que corresponde a más diagnóstico.
el tipo de radiología que tú tengas en el paciente te va a dar mucha indicación, sobre todo que en Latinoamérica la radiología es el primer diagnóstico cardiológico más frecuente, más que la ecografía, porque no en todas partes en Latinoamérica hay ecografía, pero sí casi en todas partes hay un equipo radio. La clasificación va del A al D,